ni envidia. Era un sueño puro, limpio, que había nacido de su amor por la tierra y había crecido alimentado por años de oración sincera. Soñaba con tener sus propias tierras. No necesitaba 500 hectáreas como don Aurelio. Con 10 hectáreas sería el hombre más feliz del mundo. 10 hectáreas donde pudiera sembrar su propio maíz, sus propios frijoles, donde pudiera construir una casita de adobe para su familia, donde sus hijos pudieran correr libres sin pedirle permiso a nadie. Había calculado 1000 veces cuánto costaría comprar esas 10 hectáreas. El precio más barato que había encontrado era de 150,000 pesos mexicanos. Para un hombre que ganaba 400 pesos cada quincena, 150,000 pesos era una suma tan astronómica como comprar la luna. Tendría que ahorrar cada peso que ganara durante más de 19 años, sin gastar ni un centavo en comida, ropa o medicina para su familia. Era imposible, matemáticamente imposible, pero Pedro había aprendido en la Biblia que para Dios no hay nada imposible. No había dividido el Mar Rojo en dos para que pasara el pueblo de Israel. No había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. No había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Si Dios podía hacer todas esas maravillas, también podía hacer que un campesino pobre se convirtiera en dueño de sus propias tierras. Era ese sueño imposible lo que lo mantenía despierto algunas noches, mirando el techo de lámina de su jacal mientras escuchaba la respiración tranquila de su familia. Era ese sueño lo que le daba fuerzas para levantarse cada madrugada y caminar los 3 kilómetros hasta la hacienda. Era ese sueño lo que lo hacía trabajar con más amor y dedicación que cualquier otro empleado. Porque Pedro Castillo tenía algo que no se puede comprar ni enseñar. Tenía una fe que movía montañas. Aunque él mismo no lo supiera todavía, una mañana de febrero, cuando el aire estaba especialmente frío, siguiendo con la mirada a una bandada de pájaros que volaba hacia el sur, finalmente habló con voz lenta y pensativa. «Pedro, ¿alguna vez has pensado qué va a pasar cuando yo ya no esté?» Que era una pregunta extraña que tomó a Pedro por sorpresa. Don Aurelio tenía 68 años, pero parecía fuerte y saludable. Nunca había hablado de muerte ni de enfermedad. «No diga esas cosas, don Aurelio. Usted se ve muy bien. Dios quiera que viva muchos años más. Todos nos vamos a morir algún día, Pedro. Eso es seguro como que sale el sol. La pregunta es qué dejamos cuando nos vamos». Pedro no sabía qué responder. Nunca había tenido conversaciones tan profundas con su patrón. Generalmente hablaban solo de trabajo. ¿Qué sembrar? ¿Cuándo regar? ¿Cómo reparar las cercas? «Usted va a dejar muchas cosas buenas, don Aurelio. Ha dado trabajo a muchas familias. Ha sido un patrón justo. Sus hijos van a heredar una hacienda próspera». Don Aurelio soltó una risa amarga que le salió de algún lugar profundo del pecho. «Mis hijos. Pedro». Ahí está el problema, y entonces, como si necesitara desahogarse con alguien, don Aurelio le contó a Pedro algo que cambiaría las 2 vidas para siempre. Sus 2 hijos, Aurelio Jr. de 35 años y Roberto de 32, vivían en la Ciudad de México. Habían estudiado carreras universitarias, tenían trabajos importantes, casas modernas, carros del año, pero hacía más de 5 años que no visitaban la hacienda. Hacía 2 años que no llamaban ni siquiera para preguntar cómo estaba su papá. Ellos creen que esta tierra es cosa de indios, que trabajar el campo es para gente sin educación. Me han dicho 1000 veces que venda todo y me vaya a vivir con ellos a México, que me compre un departamento en una zona residencial. Pedro escuchaba en silencio, con el sombrero en las manos, sin atreverse a interrumpir. «Pero Pedro, yo nací en esta tierra. Mi papá nació aquí, y el papá de mi papá. Esta tierra tiene mi sangre, mis lágrimas, mis sueños. No puedo abandonarla como se abandona un zapato viejo». «Entiendo, don Aurelio. La tierra es como la familia. No se puede olvidar así nomás». «Exactamente. Y por eso he estado pensando. Cuando yo me muera, mis hijos van a vender estas tierras al mejor postor, probablemente a alguna empresa que va a sembrar aguacates para exportación, o peor, a algún desarrollador que va a hacer fraccionamientos. Van a acabar con todo lo que hemos construido durante generaciones». Pedro sentía que su corazón latía más fuerte. Había algo en esa conversación
que le daba esperanza y miedo al mismo tiempo. ¿Y qué piensa hacer, don Aurelio? El patrón se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Finalmente miró a Pedro directamente a los ojos. Pedro, tú amas esta tierra más que mis propios hijos. Tú la trabajas como si fuera tuya. Tú tienes manos benditas que hacen crecer todo lo que tocan. Y sobre todo tú tienes familia aquí, raíces aquí. El corazón de Pedro empezó a latir tan fuerte que pensó que don Aurelio podría escucharlo. He estado pensando en hacer algo que tal vez suene loco, pero antes quiero preguntarte, ¿tú qué harías si fueras dueño de una parte de estas tierras? Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La pregunta de don Aurelio cayó sobre Pedro como un rayo en cielo despejado. Se quedó paralizado, con el sombrero entre las manos temblorosas, sintiendo que el mundo giraba más lento de lo normal. ¿Qué haría si fuera dueño de una parte de esas tierras? Era la pregunta que había vivido en sus sueños durante años, pero que nunca pensó que alguien le haría en la vida real. Don Aurelio, murmuró con voz quebrada, yo no sé qué decir. Esa pregunta es como preguntarme qué haría si pudiera volar. Respóndeme, Pedro, sin pensar mucho. Dime qué harías. Pedro cerró los ojos por un momento, y en su mente se desplegó la visión que había acariciado miles de noches. Podía verse a sí mismo caminando por sus propios surcos al amanecer, no como empleado, sino como dueño. Podía ver a María sembrando verduras en su propio huerto, sin tener que pedir permiso a nadie. Podía ver a sus hijos corriendo libres por la tierra que sería suya por derecho propio. Sembraría maíz criollo, dijo finalmente, con voz que se hacía más firme con cada palabra. El maíz que sembraban nuestros abuelos, que da las mejores tortillas del mundo. Sembraría frijol, ayocote, calabaza, chile de árbol. Tendría algunas vacas para leche y queso. Construiría una casita de adobe para mi familia, con un corralito para gallinas y guajolotes. ¿Y después? Después, enseñaría a mis hijos a trabajar la tierra como me enseñó mi papá, como le enseñaron a él sus padres, para que nunca se olviden de dónde vienen, para que siempre sepan que la tierra es sagrada. Don Aurelio asintió con la cabeza, y Pedro pudo ver algo parecido a lágrimas en sus ojos. Pedro, quiero hacerte una propuesta, pero antes de que me respondas, quiero que lo platiques con tu esposa, que lo pienses bien, que reces por ello. Like, y cuéntanos en los comentarios si tú también has soñado con algo que parecía imposible. Ahora continuemos con esta historia de fe que conmovió a todo Oaxaca, en los valles polvorientos de San Juan Bautista Tuxtepec, donde el sol castiga sin misericordia y la tierra seca clama por agua como alma sedienta de Dios. Vivía Pedro Castillo. Tenía 43 años, las manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol implacable y un sueño que cargaba en el pecho como una brasa ardiente, ser dueño de sus propias tierras. Cada madrugada, cuando el gallo del vecino apenas anunciaba el alba con su canto ronco, Pedro se levantaba de su petate tendido en el suelo de tierra apisonada de su jacal. No tenía reloj, pero su cuerpo conocía la hora exacta en que debía despertar. 4:30 de la mañana, todos los días, durante los últimos 25 años de su vida. Se incorporaba despacio, con cuidado de no despertar a María, su esposa, que dormía a su lado, abrazada a los trapos que les servían de cobija. Sus 3 hijos, Miguelito de 14 años, Carmen de 12 y el pequeño Jesucito de 8, dormían amontonados en el único catre que habían logrado conseguir, respirando con esa tranquilidad que solo tienen los niños cuando se sienten seguros en los brazos del amor, aunque ese amor viva en la pobreza más absoluta. Pedro salía de su casa descalzo, porque sus únicos zapatos, unos guaraches remendados con mecate y alambre, los guardaba para los domingos cuando iba a misa. Caminaba sobre la tierra fría de la madrugada hasta el pozo comunitario, donde lavaba su cara con agua helada que le cortaba la piel como navajas de hielo. Mientras se refrescaba, levantaba los ojos hacia las montañas que rodeaban el valle como gigantes silenciosos, y susurraba la misma oración que había rezado cada mañana durante los últimos 10 años. Señor Jesús, tú que multiplicaste los panes y los peces, multiplica mi fe. Tú que calmaste la tormenta,
calma la tormenta de mi corazón. Dame fuerzas para otro día de trabajo, y si es tu voluntad algún día déjame trabajar mi propia tierra. No era una oración desesperada, era una conversación íntima con Dios, como quien habla con su padre más querido. Pedro había aprendido a orar así desde niño, cuando su abuela Esperanza le enseñaba que Dios no era un juez lejano sentado en las nubes, sino un amigo cercano que caminaba junto a los pobres, que entendía el hambre y la sed, que conocía cada callo en las manos de los trabajadores. Después de su oración matutina, Pedro caminaba 3 kilómetros por el sendero polvoriento que llevaba a las tierras de don Aurelio Mendoza, el hacendado más próspero de toda la región. Era un hombre de 68 años, dueño de más de 500 hectáreas de las mejores tierras del valle, heredadas de su padre y del padre de su padre, en una cadena ininterrumpida de riqueza que se remontaba a tiempos de la Revolución. Don Aurelio tenía fama de ser un hombre duro pero justo, no como otros terratenientes de la zona que explotaban a sus peones hasta la muerte por unos pesos miserables. Él pagaba salarios decentes, daba aguinaldo en Navidad y permitía que sus trabajadores llevaran a casa las verduras que se echaban a perder en las bodegas. Pedro trabajaba principalmente en los campos de maíz y frijol, pero también cuidaba las vacas cuando era necesario. Reparaba cercas rotas, limpiaba canales de riego y hacía cualquier trabajo que don Aurelio le pidiera. Era conocido en toda la hacienda como el trabajador más confiable y dedicado. Llegaba primero y se iba último. Nunca faltaba al trabajo, ni siquiera cuando estaba enfermo. Nunca se quejaba, nunca pedía favores especiales, pero don Aurelio había notado algo más en Pedro Castillo que lo distinguía del resto de los trabajadores. Era su manera de tratar la tierra. No era solo un jornalero que cumplía órdenes mecánicamente. Pedro hablaba con las plantas como si fueran sus hijas. Las acariciaba con las manos cuando revisaba si estaban creciendo bien. Les cantaba canciones rancheras mientras trabajaba bajo el sol. Ese Pedro tiene manos benditas, le decía don Aurelio a su esposa durante las cenas en su casa grande de adobe y teja. Todo lo que toca florece. Parece que las plantas lo reconocen como su hermano. Era cierto. Pedro tenía un don natural para la agricultura que nadie podía explicar. Podía predecir lluvias oliendo el viento. Sabía exactamente cuándo plantar cada semilla para obtener la mejor cosecha. Conocía los secretos de la tierra como un médico conoce el cuerpo humano. Los surcos que él preparaba siempre daban las mejores mazorcas. Los frijoles que él cultivaba siempre eran los más grandes y sabrosos. Pero a pesar de su talento extraordinario, Pedro seguía siendo un empleado. Cada quincena recibía sus 400 pesos mexicanos que alcanzaban apenas para comprar frijoles, tortillas, chile, sal y de vez en cuando un pedacito de carne para hacer caldo los domingos. Vivía al día, sin poder ahorrar ni un peso, porque todo lo que ganaba se iba en alimentar a su familia. Su esposa María trabajaba lavando ropa ajena en el río que corría a la orilla del pueblo. Se levantaba antes que Pedro, cuando todavía era noche cerrada, para llegar al río antes que las demás lavanderas y apartar el mejor lugar, donde la corriente era más fuerte y las piedras más lisas para tallar. Ganaba 50 pesos por cada canasta de ropa que lavaba, y en un buen día podía lavar 3 canastas. Pero había días malos cuando llovía y no podía trabajar, o cuando sus manos se agrietaban tanto por el jabón y el frío que no podía sostener la ropa. Los hijos de Pedro estudiaban en la escuela primaria del pueblo, pero él sabía que cuando Miguelito cumpliera 15 años, tendría que dejarlo para que lo ayudara en el campo. No había dinero para mandarlo a la secundaria del pueblo vecino, que quedaba a 20 kilómetros de distancia. Carmen también tendría que dejar los estudios para ayudar a su madre con el lavado de ropa. Solo el pequeño Jesucito, tal vez, podría seguir estudiando un poco más, porque era el más inteligente de los 3, y Pedro tenía la secreta esperanza de que Dios le abriría caminos diferentes. Cada noche, después de la cena que consistía invariablemente en frijoles refritos, tortillas y chile verde, Pedro reunía a su familia para rezar el rosario. No tenían radio ni televisión, así que esas oraciones en familia eran su entretenimiento, su escuela, su universidad. Pedro les enseñaba a sus hijos las historias de la Biblia que había aprendido en las misas dominicales.
Les explicaba las parábolas de Jesús con palabras sencillas que ellos pudieran entender. «Miren, hijitos», les decía mientras miraban las estrellas desde la puerta de su jacal. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un granito de mostaza. Es la semilla más pequeñita que existe, pero cuando crece, se vuelve un árbol tan grande que los pájaros hacen sus nidos en sus ramas. Así es nuestra fe. Aunque seamos pobres, aunque vivamos en este jacalito humilde, nuestra fe puede crecer tanto que llegue hasta el cielo. Miguelito, que ya tenía 14 años y empezaba a hacer las preguntas difíciles que hacen los adolescentes, le preguntó una noche: «Papá, ¿por qué si tenemos tanta fe seguimos siendo pobres? Don Aurelio no va a misa tan seguido como nosotros, pero él tiene casas grandes, carros y toda la tierra que quiera». Pedro se quedó callado por un momento, mirando las estrellas que brillaban como diamantes sobre sus cabezas. Era una pregunta que él mismo se había hecho miles de veces, especialmente en las noches más difíciles, cuando los frijoles se acababan antes de la quincena y tenía que pedirle fiado a la señora de la tienda. «Hijo», respondió finalmente con voz pausada y segura, «Dios no mide la riqueza como nosotros la medimos. Don Aurelio tiene tierras y dinero, pero nosotros tenemos algo que él no tiene. Sabemos lo que es necesitar de Dios todos los días. El rico puede pensar que no necesita a Dios porque tiene todo resuelto, pero nosotros sabemos que sin Dios no podemos dar ni un paso. Esa es nuestra riqueza verdadera. Pide notario, para que sean tuyas y de tus hijos para siempre». Pedro sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse contra un poste de la cerca para no caerse. El sombrero se le escurrió de las manos y cayó al suelo, pero él ni siquiera se dio cuenta. «Don Aurelio, no puedo, yo no tengo dinero para pagar. Te dije que quiero regalártelas, sin que pagues ni un peso, solo con una condición». Pedro recogió su sombrero con manos que temblaban como hojas en el viento. Su mente no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿10 hectáreas? ¿Regaladas? ¿Era posible que Dios hubiera escuchado sus oraciones de una manera tan extraordinaria? ¿Cuál condición, don Aurelio? Que prometas que nunca vas a vender esas tierras, que las vas a trabajar tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que van a seguir siendo tierras productivas. No lotes baldíos ni fraccionamientos. Quiero que me des tu palabra de hombre de bien, de que esa tierra va a seguir dando vida». Pedro se arrodilló ahí mismo, en medio del campo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por años de sol y viento. No era una pose teatral ni una actuación, que era la reacción natural de un hombre que acaba de presenciar un milagro. «Don Aurelio, le doy mi palabra de honor, por la memoria de mis padres, por la vida de mis hijos, por todo lo que es sagrado para mí. Esas tierras nunca se venderán. Van a ser trabajadas con amor hasta que Dios me llame a su presencia». Don Aurelio ayudó a Pedro a levantarse, y por primera vez en 25 años de relación patrón-empleado, se abrazaron como hermanos. «Mañana vamos con el licenciado Ramírez para hacer los papeles», pero de leña que tenían afuera de la casa. Era mediodía, y el sol caía a plomo sobre el patio de tierra. Sus hijos estaban en la escuela, así que estaban solos. «Llegaste temprano», le dijo María sin levantar la vista de las tortillas que estaba echando al comal. «¿Pasó algo en el trabajo?» Pedro se sentó en el banquito de madera donde se sentaba todas las tardes para quitarse los guaraches después del trabajo. Pero esta vez tenía los guaraches puestos y las manos le temblaban. «María, deja lo que estás haciendo y siéntate aquí conmigo. Tengo que contarte algo». El tono de su voz hizo que María dejara la tortilla a medio cocer y se acercara corriendo. Conocía a su marido desde hacía 17 años y nunca lo había visto con esa expresión. «¿Qué pasó, Pedro? ¿Te enfermaste? ¿Te corrieron del trabajo?» «No, María, es algo bueno. Tan bueno que no sé si estoy despierto o soñando». Le contó todo, palabra por palabra. La conversación con don Aurelio, la propuesta, las 10 hectáreas, los papeles ante notario. María lo escuchaba con los ojos cada vez más grandes, con la mano tapándose la boca para no gritar de la emoción. Cuando Pedro terminó de contar, María se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Finalmente habló con voz temblorosa. «Pedro, ¿tú crees que es verdad? ¿No será que don Aurelio estaba bromeando?»
María, yo conozco a don Aurelio desde hace 25 años. Nunca lo he visto bromear con algo tan serio. Además, me dijo que mañana vamos con el licenciado para hacer los papeles. María se puso de pie y comenzó a caminar en círculos por el patio, con las manos en la cabeza, hablando sola. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No lo puedo creer. Después de tantos años pidiendo, después de tantas lágrimas, después de tanta espera, se detuvo frente a Pedro y lo tomó de las manos. Pedro, ¿tú crees que merecemos algo así? Nosotros no somos nadie especial. No hemos hecho nada extraordinario para merecer un regalo tan grande. Esa es exactamente la razón por la que creo que viene de Dios, respondió Pedro con una sonrisa que le iluminó toda la cara. Los milagros de Dios no se basan en lo que merecemos, se basan en su amor por nosotros. Esa tarde, cuando llegaron los niños de la escuela, Pedro y María los reunieron para contarles la noticia. Miguelito, Carmen y Jesucito escucharon con los ojos brillando de emoción. Pero fue el pequeño Jesucito quien hizo la pregunta más profunda. «Papá, ¿esto quiere decir que ya no vamos a ser pobres?» Pedro se arrodilló para quedar a la altura del niño de 8 años. «Hijo, vamos a seguir siendo la misma familia humilde de siempre, pero ahora vamos a tener nuestra propia tierra para trabajar. Eso no nos hace ricos de dinero, pero nos hace ricos de esperanza. ¿Y ya no vamos a tener hambre? Si Dios nos da la salud y las fuerzas para trabajar nuestra propia tierra, nunca más vamos a faltar el sustento diario». Esa noche, la familia Castillo tuvo la celebración más hermosa de sus vidas. No había dinero para comprar carne, ni refrescos, ni pastel, pero María hizo las tortillas más bonitas que había hecho en su vida. Pedro consiguió unos chiles verdes prestados con el vecino, y los niños juntaron flores silvestres para decorar la mesa. Cenaron frijoles refritos, tortillas calientes y chile verde, pero nunca una cena había sabido tan deliciosa, porque cada bocado tenía sabor a sueños cumplidos, a oraciones respondidas, a milagros hechos realidad. Después de cenar, rezaron el rosario completo como todas las noches. Pero esta vez, cada misterio estaba lleno de agradecimiento. Pedro dirigía las oraciones con voz quebrada por la emoción. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, como estuvo contigo hoy, Señor, cuando hiciste este milagro en nuestras vidas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y gracias por rugear por esta familia humilde que hoy recibió una bendición sin merecerla». Cuando terminaron de rezar, Pedro no podía dormir. Se quedó despierto hasta muy tarde, mirando las estrellas por la ventana sin vidrio de su jacal, conversando con Dios como si estuviera sentado a su lado. «Señor Jesús, no sé por qué me elegiste a mí para este milagro. Soy un hombre sencillo, sin estudios, sin dinero, sin nada especial que ofrecer. Pero te prometo que voy a trabajar esas tierras con todo el amor de mi corazón. Te prometo que voy a enseñar a mis hijos a ser agradecidos contigo siempre. Te prometo que nunca me voy a olvidar de este día». A la mañana siguiente, Pedro se despertó más temprano que de costumbre. Pero esta vez no era para ir a trabajar en tierras ajenas. Era para acompañar a don Aurelio a hacer los papeles legales que lo convertirían en propietario de 10 hectáreas de la mejor tierra de Oaxaca. Se bañó con más cuidado que nunca. Se puso su camisa menos remendada, sus pantalones más limpios y sus únicos zapatos que reservaba para los domingos. María le había planchado la ropa con la plancha de carbón que usaba solo en ocasiones especiales. «Te ves muy guapo», le dijo María mientras le acomodaba el cuello de la camisa. «Pareces todo un señor terrateniente». Y se dirigieron a la ciudad de Tuxtepec, donde estaba la notaría. Pedro iba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana los paisajes que conocía desde niño, pero que ahora se veían diferentes. Todo se veía más hermoso, más lleno de posibilidades, más lleno de esperanza. Durante el trayecto, don Aurelio le explicó todos los detalles legales que Pedro necesitaba entender. Las 10 hectáreas que le iba a donar estaban ubicadas en la parte este de la hacienda, cerca del río, con acceso directo al camino principal. Eran tierras con riego, perfectas para cualquier tipo de cultivo. «Sigo siendo el mismo Pedro de siempre», respondió él. «Solo que ahora voy a trabajar mi propia tierra en lugar de tierra ajena».
Cuando Pedro llegó a la hacienda, don Aurelio ya lo estaba esperando junto a su camioneta, pero no estaba solo. Lo acompañaba un hombre elegante con traje y corbata que Pedro no conocía. Pedro, te presento al licenciado Ramírez, el notario que va a hacer los papeles de la donación. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 45 años, con lentes, barba bien recortada y esa actitud formal de las personas que trabajan con documentos legales. Pero cuando don Aurelio le explicó la situación, algo cambió en su expresión. Don Aurelio, le dijo con voz preocupada, ¿está usted seguro de lo que quiere hacer? Donar 10 hectáreas de las mejores tierras de su propiedad. Eso representa un valor de aproximadamente 2 millones de pesos. Estoy completamente seguro, licenciado. Pedro Castillo ha trabajado en mis tierras durante 25 años con una honestidad y dedicación que vale mucho más que 2 millones de pesos. Pero, don Aurelio, sus hijos, ¿ellos están de acuerdo con esta decisión? Pedro sintió que el corazón se le detenía. No había pensado en esa posibilidad. ¿Qué pasaría si los hijos de don Aurelio se oponían a la donación? ¿Podrían impedir que se hicieran los papeles? Don Aurelio se puso serio. Licenciado, mis hijos han tenido 25 años para interesarse por estas tierras. Nunca lo hicieron. Pedro Castillo ha sido más hijo para esta hacienda que mis propios hijos de sangre. Esta es mi decisión y es final. El licenciado asintió con respeto profesional, pero Pedro pudo ver en sus ojos que seguía teniendo cosa. Con alfombras gruesas, muebles de madera fina y aire acondicionado que hacía que el ambiente fuera fresco, a pesar del calor que hacía afuera. El licenciado Ramírez los hizo pasar a su oficina privada, donde había una mesa enorme llena de documentos, sellos y máquinas que Pedro no sabía para qué servían. Señor Castillo, le dijo el notario con voz formal, antes de proceder con la escrituración, necesito verificar algunos datos personales. Pedro se puso nervioso. No tenía muchos documentos oficiales, y los pocos que tenía estaban viejos y maltratados. ¿Tiene usted acta de nacimiento? Pedro sacó de su bolsa de plástico un papel amarillento y doblado que había cargado durante años. Era su acta de nacimiento, expedida hace 43 años por el registro civil de su pueblo natal. El licenciado la examinó cuidadosamente, verificando nombres, fechas y sellos oficiales. ¿Credencial de elector? Pedro sacó su credencial, también vieja y con la fotografía descolorida pero válida, comprobante de domicilio. Aquí Pedro se atoró. No tenía recibos de luz porque no tenía electricidad. No tenía recibos de agua porque tomaba agua del pozo público. No tenía teléfono ni gas ni ningún servicio que generara comprobantes. Don Aurelio intervino. Licenciado, Pedro vive en una propiedad de mi familia desde hace más de 20 años. Yo puedo dar constancia de su domicilio. Está bien, don Aurelio. Con su declaración es suficiente. Entonces, comenzó el proceso más emocionante y aterrador de la vida de Pedro. El licenciado empezó a leer en voz alta el contenido de la escritura de donación. Yo, Aurelio Mendoza Fernández, mayor de edad, casado mexicano, propietario, con domicilio en la Hacienda San José, municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, estado de Oaxaca, en pleno uso de mis facultades mentales y por mi propia y libre voluntad, por medio de este instrumento dono de manera gratuita, irrevocable y sin condición alguna, al señor Pedro Castillo López, mayor de edad, casado, mexicano, campesino, las siguientes propiedades. Pedro escuchaba cada palabra como si fueran notas musicales. Cuando el licenciado mencionó la descripción exacta de las 10 hectáreas, con sus colindancias, sus medidas, sus características topográficas, sintió que estaba escuchando la descripción del paraíso terrenal. ¿Entiende usted, señor Castillo, lo que significa este documento? Significa, respondió Pedro con voz temblorosa, que por primera vez en mi vida voy a ser dueño de la tierra que trabajo. Significa que mis hijos van a heredar algo más que pobreza. Significa que Dios escuchó mis oraciones. El licenciado sonrió por primera vez. Turno a Pedro. Tomó la pluma con manos que temblaban visiblemente. Había aprendido a escribir su nombre en la escuela primaria del pueblo, pero no estaba acostumbrado a escribir con pluma fina en papeles importantes. Pedro Castillo López. Escribió lentamente,
concentrándose en cada letra como si estuviera grabando su nombre en piedra. Cuando terminó de firmar, una lágrima gorda se estrelló sobre el papel, justo al lado de su firma. «Perdón, licenciado», murmuró limpiándose los ojos con la manga de la camisa. «No se disculpe, señor Castillo. Son lágrimas de alegría. Son las mejores lágrimas del mundo». El licenciado puso los sellos oficiales, las firmas de los testigos y todos los requisitos legales que hacían del documento una escritura válida ante la ley. «Felicidades, señor Pedro Castillo López», dijo finalmente el licenciado extendiéndole la mano. «Usted es ahora propietario legal de 10 hectáreas de las mejores tierras agrícolas de Oaxaca». Pedro salió de la notaría caminando como si sus pies no tocaran el suelo. En su mano llevaba la escritura original, dentro de una carpeta de cuero que el licenciado le había regalado. Era el documento más valioso que había poseído en toda su vida. Don Aurelio los invitó a comer en el pollo a la plancha con arroz. Pero ese pollo sabía diferente a todos los pollos que había comido en su vida. Sabía a libertad, a dignidad, a sueños cumplidos. Durante la comida, don Aurelio le explicó algunos consejos prácticos sobre cómo manejar su nueva propiedad. «Pedro, ahora eres patrón de ti mismo. Ya no trabajas para mí, trabajas para tu familia. Eso significa que tienes que aprender a tomar decisiones, a planificar cosechas, a manejar gastos y ganancias. Don Aurelio, yo no sé nada de esas cosas. Siempre he sido empleado. No sé cómo ser patrón. Se aprende haciendo, Pedro. Y yo te voy a ayudar al principio. Te voy a prestar semillas para tu primera siembra. Te voy a conectar con los compradores que yo conozco. Te voy a enseñar todo lo que sé sobre el negocio agrícola. ¿Por qué hace todo esto por mí, don Aurelio? ¿Por qué me regala algo tan valioso?» Don Aurelio se quedó pensativo por unos momentos, mirando por la ventana del restaurante hacia las montañas que rodeaban el valle. «Pedro, yo he vivido 68 años. He tenido dinero, tierras, comodidades, pero nunca he tenido la satisfacción de ver crecer algo con mis propias manos como tú lo haces. Tú trabajas la tierra con amor, no solo por necesidad. Esa es una riqueza que el dinero no puede comprar. También», continuó con voz más suave, «creo que Dios me está usando para contestar tus oraciones. Durante años te he visto llegar temprano, trabajar duro, irse tarde, siempre con una sonrisa, siempre con fe. He visto cómo tratas a tu familia, cómo educas a tus hijos, cómo respetas a todos. Si esas no son las cualidades que Dios quiere en un propietario de tierras, entonces yo no entiendo nada de la vida». Pedro sintió que el pecho se le llenaba de una emoción tan grande que no podía contenerla. «Don Aurelio, usted ha sido un instrumento de Dios en mi vida. No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho por mi familia. No me agradezcas a mí. Pedro, agradécele a Dios, yo solo soy el mensajero». Cuando regresaron al pueblo, Pedro se bajó de la camioneta en la entrada de su jacal. Don Aurelio se despidió con un abrazo que selló para siempre su amistad. «Mañana ven temprano para que te enseñe exactamente dónde están los límites de tu propiedad, y trae a tu familia para que conozcan su nueva tierra». Pedro entró corriendo a su casa, con la escritura apretada contra el pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo. «María, niños, vengan acá. Ya somos dueños de nuestras tierras». María salió corriendo de la cocina con las manos llenas de masa de tortillas. Los niños llegaron corriendo desde el patio donde estaban jugando. Todos se amontonaron alrededor de Pedro, mientras él sacaba la escritura de la carpeta de cuero. «Aquí está», dijo con voz quebrada por la emoción. «Aquí dice que Pedro Castillo López es propietario de 10 hectáreas de tierra. Somos terratenientes, familia. Ya no somos peones». María tomó la escritura con manos temblorosas y la leyó lentamente, deletreando las palabras más difíciles. Cuando terminó de leer, se quedaron despiertos hasta muy tarde, planeando todo lo que iban a hacer en sus nuevas tierras. Pedro dibujó en la tierra del patio un mapa aproximado de cómo quería distribuir los cultivos. María planeó dónde iba a poner su huerto de verduras y su corral de gallinas. Los niños soñaron con tener un caballo y una vaca lechera. «Lo primero que vamos a hacer», dijo Pedro, «es construir una casita digna para la familia. No muy grande, pero con piso firme, con ventanas de verdad, con un baño propio. Y vamos a tener electricidad».
agregó Miguelito con ojos brillantes de ilusión. Y agua entubada, dijo Carmen. Y un refrigerador para guardar la comida, completó el pequeño Jesucito. Pedro abrazó a sus 3 hijos al mismo tiempo. Van a tener todo eso y más, mis hijos. Pero lo más importante que van a tener es la satisfacción de saber que todo lo que tenemos lo hemos ganado con trabajo honesto y con la bendición de Dios. Cuando finalmente se acostaron a dormir, Pedro no podía cerrar los ojos. Su mente estaba demasiado activa, demasiado llena de planes y sueños y gratitud. Se levantó despacio para no despertar a su familia y salió al patio. Era una noche estrellada, de esas noches claras en que el cielo parece un manto de terciopelo negro bordado con diamantes. Pedro se arrodilló sobre la tierra que había sido el suelo de su pobreza, pero que ahora era el suelo de su esperanza. «Señor Jesús», murmuró mirando hacia las estrellas, «hoy entiendo por qué me hiciste esperar tantos años. No estaba listo antes. Necesitaba aprender a ser agradecido, a ser humilde, a confiar en ti completamente. Ahora sé que todo lo que tengo viene de tus manos. Y te prometo que lo voy a usar para honrarte y para ayudar a otros como tú me ayudaste a mí». Una brisa suave comenzó a soplar, moviendo las hojas de los árboles con un susurro que sonaba como una bendición. Pedro sintió una paz tan profunda que sabía que venía directamente del corazón de Dios. Al día siguiente iba a comenzar una nueva vida. Pero esa noche, arrodillado bajo las estrellas, Pedro Castillo era el hombre más rico del mundo. Al amanecer del día siguiente, Pedro se despertó su propio destino. Se vistió más rápido que nunca y salió corriendo hacia la hacienda, donde don Aurelio lo estaba esperando junto a la camioneta. Pero esta vez no iba como empleado que llega a trabajar tierras ajenas, que va como vecino propietario que va a conocer sus propios límites. «Buenos días, don Pedro Castillo, terrateniente», lo saludó don Aurelio con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Era la primera vez en su vida que alguien se dirigía a él como don Pedro. El título de respeto que antes solo escuchaba cuando la gente se dirigía a los patrones, ahora era suyo, por derecho propio. «Buenos días, don Aurelio». «Todavía no me acostumbro a escuchar eso». «Más vale que te vayas acostumbrando, porque así te van a decir de ahora en adelante». Subieron a la camioneta y se dirigieron hacia la parte este de la hacienda, donde estaban ubicadas las tierras que ahora pertenecían a Pedro. Durante el trayecto, don Aurelio le explicaba las características específicas de cada parcela. «Estas 5 hectáreas de acá son perfectas para maíz. Tienen buen drenaje, mucho sol, y están cerca del canal de riego. Estas 3 hectáreas son mejores para frijol y calabaza. Y estas 2 hectáreas de por allá que están junto al río son ideales para cualquier verdura que calzo por sus tierras». Nunca había sentido algo tan hermoso bajo los pies. Era su tierra, que respondería a sus cuidados, que le daría sustento, que sería el patrimonio de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Llegó hasta el río que marcaba uno de los límites de su propiedad. Era un río pequeño pero constante, que bajaba de las montañas y nunca se secaba, ni siquiera en los meses más secos del año. Se arrodilló junto a la orilla y tomó agua con las manos para refrescarse la cara. «Gracias, Dios mío», murmuró mientras el agua fresca le corría por las mejillas. «Gracias por darme más de lo que pedí, más de lo que soñé, más de lo que merezco». Don Aurelio se acercó y se puso junto a él. «Pedro, esta tarde voy a traer al ingeniero agrónomo para que te ayude a planificar tu primera siembra. También te voy a presentar con don Evaristo, el proveedor de semillas que yo uso. Te va a dar crédito para que compres todo lo que necesites. Don Aurelio, yo no sé cómo voy a pagarle toda su ayuda». «No tienes que pagarme nada, Pedro. Tu éxito va a ser mi pago. Ver que estas tierras sigan siendo productivas. Ver que tu familia salga adelante. Ver que tus hijos estudien y se superen. Esa va a ser mi recompensa». Regresaron al pueblo al mediodía, y Pedro corrió a buscar a su familia para traerlos a conocer sus nuevas tierras. María había preparado tacos de frijoles y una botella con agua de Jamaica para hacer un picnic en su propiedad. Cuando llegaron las tierras, los niños se pusieron locos de alegría. Corrieron por todos lados, gritando de emoción, explorando cada rincón de sus nuevos dominios. Miguelito
que ya tenía 14 años y empezaba a entender la importancia de lo que había pasado, ayudó a su papá a medir distancias y a planificar dónde construir la nueva casa. Aquí, papá, dijo señalando una pequeña elevación cerca del centro del terreno. Aquí se ve toda nuestra tierra, y desde aquí podemos cuidar todos los cultivos. Carmen, la niña de 12 años, había encontrado un lugar perfecto junto al río, donde quería hacer su huerto personal de verduras y flores. Mira, mamá, aquí voy a sembrar tomates, lechugas, cilantro y flores bonitas para decorar nuestra casa nueva. El pequeño Jesucito, de 8 años, estaba fascinado con el río. Se había quitado los zapatos y estaba jugando en el agua, tratando de atrapar renacuajos con las manos. «Papá, mira, hay muchos peces pequeñitos. ¿Podemos pescar en nuestro río?» «Claro que sí, hijo. Es nuestro río. Podemos pescar, podemos nadar, podemos hacer lo que queramos, porque es nuestra propiedad». María estaba sentada sobre una piedra grande, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, viendo a su familia correr libres por sus propias tierras. «Pedro», le dijo cuando él se acercó a sentarse junto a ella, «¿te acuerdas cuando éramos novios y me decías que algún día íbamos a tener nuestra propia casita con su huertito?» «Me acuerdo perfectamente. Éramos muy jóvenes y muy soñadores. Nunca dejamos de soñar, Pedro, y mira, Dios nos cumplió el sueño, pero mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Comieron sus tacos de frijoles, sentados sobre la hierba que crecía junto al río, pero nunca una comida les había sabido tan deliciosa. Cada bocado tenía sabor a libertad, a independencia, a futuro prometedor. Después de comer, Pedro reunió a su familia en círculo. «Hijos, esto que ven aquí va a ser nuestro hogar para siempre. Aquí van a crecer, aquí van a aprender a trabajar, aquí van a formar sus propias familias algún día. Pero quiero que entiendan algo muy importante. Estas tierras no son para volvernos ricos y orgullosos. Son para trabajarlas con humildad y agradecimiento». «¿Qué significa eso, papá?», preguntó Carmen. «Significa que vamos a trabajar duro para sacar adelante estas tierras, pero nunca nos vamos a olvidar de ayudar a los que tienen menos que nosotros. Significa que vamos a ser generosos con nuestras cosechas», le dijo después de examinar cuidadosamente todo el terreno. «Usted tiene tierras excepcionales. Con el manejo correcto, puede obtener cosechas extraordinarias». Le explicó en detalle cómo distribuir los cultivos para obtener el máximo rendimiento. Le enseñó sobre rotación de cosechas, sobre fertilización orgánica, sobre sistemas de riego eficientes. «Mi recomendación es que empiece con lo que mejor conoce, maíz y frijol, pero que dedique un par de hectáreas a experimentar con cultivos de mayor valor comercial: chile, jalapeño, calabaza de Castilla, cilantro». Pedro absorbía cada palabra como esponja seca absorbe el agua. Todo era nuevo para él, pero al mismo tiempo todo tenía sentido. Sus años de experiencia trabajando la tierra le daban una base sólida para entender los consejos técnicos del ingeniero. Al día siguiente, don Evaristo, el proveedor de semillas, llegó con su camioneta cargada de todo lo que Pedro necesitaba para su primera siembra. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había trabajado toda su vida abasteciendo a los agricultores de la región. «Don Pedro», le dijo mientras bajaba los costales de semilla de su camioneta, «don Aurelio me ha hablado mucho de usted. Me dice que tiene manos benditas para la agricultura». Pedro se sintió honrado por la reputación que tenía entre los conocedores. «Don Evaristo, yo voy a trabajar estas tierras con todo el amor de mi corazón, pero necesito que me dé crédito para las semillas, porque no tengo dinero de contado». «Por supuesto, don Pedro. Don Aurelio me garantiza que usted es hombre de palabra. Llévese todo lo que necesite y me paga después de la cosecha». Pedro seleccionó cuidadosamente las semillas: maíz criollo blanco de la mejor calidad, frijol negro, calabaza, chile jalapeño y cilantro. También compró fertilizante orgánico y algunas herramientas que le hacían falta. «¿Cuánto le debo por todo esto?», preguntó cuando terminaron de cargar. «Son 12,000 pesos, don Pedro, pero no se preocupe, me paga cuando coseche». 12,000 pesos era más dinero de lo que Pedro había visto junto en toda su vida. Pero ahora no le daba miedo la deuda.
porque sabía que tenía las tierras y las habilidades para producir una cosecha que le permitiría pagar y obtener ganancias. Los siguientes días fueron los más intensos y emocionantes de la vida de Pedro. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que oscurecía, preparando la tierra para la siembra. Pero esta vez el trabajo tenía un sabor completamente diferente. Cada surco que abría era en su propia tierra. Cada gota de sudor que caía era inversión en su propio futuro. María y los niños lo ayudaban después de clases. Miguelito había aprendido a manejar el arado y trabajaba junto a su papá como todo un hombre. Carmen y Jesucito se encargaban de quitar las piedras y las hierbas malas de los surcos. La gente del pueblo empezó a llegar para ver el milagro de Pedro Castillo. Algunos venían con curiosidad genuina, otros con envidia mal disimulada, pero Pedro los recibía a todos con la misma humildad de siempre. ¿Es cierto que don Aurelio te regaló estas tierras?, le preguntó don Marcelino, un vecino que siempre había sido un poco envidioso. No tengo nada de especial, don Marcelino. Solo que nunca dejé de pedirle a Dios, nunca dejé de trabajar con ganas, y nunca dejé de confiar en que Él tenía un plan para mi vida. ¿Vas a necesitar trabajadores para tu cosecha? Si Dios me bendice con buena cosecha, voy a dar trabajo a todas las familias que lo necesiten. Empezando por usted, don Marcelino. El hombre se quedó sorprendido por la generosidad de Pedro, a pesar de su actitud envidiosa. Pedro, discúlpame si sonaron mal mis preguntas. Es que uno no está acostumbrado a ver milagros tan grandes. No se preocupe, don Marcelino. Yo tampoco estaba acostumbrado. Pero estoy aprendiendo que Dios hace milagros todos los días. Solo hay que tener ojos para verlos. Una semana después, Pedro terminó de preparar toda su tierra, 10 hectáreas perfectamente surcadas, con los canales de riego funcionando, con la tierra suave y rica esperando recibir las semillas. El día de la siembra, Pedro invitó al padre Miguel, el sacerdote del pueblo, para que bendijera las tierras y las semillas. «Padre», le dijo cuando llegó a primera hora de la mañana, «quiero que Dios bendiga esta primera siembra en mis propias tierras». El padre Miguel era un hombre mayor, de unos 70 años, que había bautizado a Pedro cuando era bebé y que había presenciado toda su vida de pobreza y fe. «Pedro, hijo mío», le dijo con lágrimas en los ojos, «he sido testigo de muchos milagros en mis 50 años de sacerdote, pero nunca había visto uno tan hermoso como el tuyo». Bendijo las tierras rociándolas con agua bendita mientras rezaba, «Dios Todopoderoso, que haces germinar la semilla en ti». Después bendijo a Pedro y a su familia. «Que el trabajo de sus manos sea bendecido, que sus esfuerzos sean recompensados, que esta tierra sea siempre fuente de vida y prosperidad para ustedes y para sus hijos». Cuando el padre terminó de bendecir, Pedro tomó el primer puñado de semillas de maíz. Eran granos perfectos, gordos y brillantes, llenos de potencial de vida. Se arrodilló en el primer surco que había preparado y comenzó a sembrar grano por grano, con el cuidado de quien planta tesoros en lugar de semillas. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», murmuró mientras depositaba cada grano en la tierra. «Creced y multiplicaos para gloria de Dios y sustento de mi familia». María y los niños lo siguieron, sembrando en los otros surcos. Cada uno rezaba mientras sembraba, convirtiendo el trabajo en una oración continua. Tardaron 3 días en sembrar las 10 hectáreas completas. Maíz, frijol, calabaza, chile, cilantro. Cada semilla sembrada con amor, cada surco bendecido con oraciones. Cuando terminaron, Pedro se paró en el centro de sus tierras recién sembradas y extendió los brazos hacia el cielo. «Señor Jesús, aquí tienes las semillas. Ahora está en tus manos hacerlas crecer. Yo he puesto mi trabajo, tú pon tu bendición». Esa noche llovió, una lluvia suave y constante que empapó completamente la tierra sembrada. Pedro se despertó a medianoche al escuchar el sonido del agua sobre el techo de lámina de su jacal y sonrió en la oscuridad. «Ya empezó el milagro», murmuró abrazando a María que dormía a su lado. Y tenía razón. Al amanecer del día siguiente, cuando salió a revisar sus tierras, pudo ver los primeros brotes verdes que asomaban tímidamente de la tierra húmeda. Sus semillas habían germinado en tiempo récord.
Era como si la tierra estuviera tan ansiosa de producir para Pedro como él había estado ansioso de sembrarla. 3 meses después de la siembra, las tierras de Pedro Castillo se habían convertido en el espectáculo más hermoso de todo el valle de Tuxtepec. Sus cultivos crecían con una exuberancia que asombraba hasta a los agricultores más experimentados de la región. El maíz había alcanzado una altura extraordinaria, con tallos gruesos y fuertes que sostenían 2 y hasta 3 mazorcas cada uno. Los granos eran perfectos, dorados como pepitas de oro, llenos y pesados. Las plantas de frijol trepaban por las cañas del maíz en una simbiosis perfecta, cargadas de vainas gordas y brillantes. Las calabazas habían crecido enormes, algunas del tamaño de ruedas de camión, perfectas para vender en los mercados de las ciudades cercanas. Los chiles jalapeños brillaban rojos y verdes entre sus hojas, prometiendo una cosecha abundante y picante, que haría las delicias de los compradores. El ingeniero Roberto Mendoza visitaba las tierras de Pedro cada semana, y cada vez se quedaba más asombrado por lo que veía. Don Pedro le decía mientras examinaba las plantas con ojo experto: «En mis 10 años de carrera, Carmen, la señora de la tienda, tus plantas están creciendo como si fueras brujo. ¿Qué les echas?» «Les echo trabajo y fe, doña Carmen. Nada más. ¿Y cómo vas a cosechar todo eso?» «Es demasiado para una sola familia. Voy a dar trabajo a todo el que lo necesite. Nadie se va a quedar sin empleo en época de cosecha». Don Marcelino, el vecino envidioso, había cambiado completamente su actitud hacia Pedro después de ver la realidad de la bendición. «Pedro, hermano», le dijo una tarde mientras admiraba las mazorcas que ya estaban listas para cortar, «discúlpame por haber dudado de tu milagro. Ahora veo que Dios de verdad te escogió para algo especial». «No me escogió por especial, don Marcelino. Me escogió por necesitado. Dios siempre busca a los más necesitados para hacer sus milagros más grandes». Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Pedro organizó una verdadera celebración comunitaria. Contrató a 20 familias del pueblo para que lo ayudaran a cortar y recoger todo lo que sus tierras habían producido. El primer día de cosecha, Pedro se levantó antes del amanecer y se arrodilló en medio de sus cultivos para dar gracias por lo que estaba a punto de recibir. «Señor Jesús», oró con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, «tú multiplicaste los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas. Hoy multiplicaste mis semillas para alimentar a mi familia y dar trabajo a mis hermanos. Gracias por este milagro que sobrepasa todo lo que yo había soñado». Cuando salió el sol, las 20 familias contratadas llegaron con sus costales, sus machetes y sus ganas de trabajar. Pedro los recibió con un desayuno abundante que María y las mujeres del pueblo habían preparado: café de olla, tamales de frijol y fruta fresca. «Hermanos», les dijo antes de empezar a trabajar, «hoy cosechamos juntos lo que Dios hizo crecer. Vamos a trabajar con alegría, porque esta cosecha es bendición para todos nosotros». El espectáculo de la cosecha fue algo que nadie en el pueblo había visto jamás. Las mazorcas de maíz eran tan grandes y pesadas que necesitaban 2 manos para sostener cada una. Los frijoles llenaban los costales como si fueran pepitas de oro negro. Las calabazas eran tan enormes que necesitaban 3 hombres para cargar cada una. Pero solo habían cosechado 1 hectárea de las 10 que tenía sembradas. «Pedro», le dijo don Evaristo, el proveedor de semillas, cuando llegó a ver cómo iba la cosecha, «esto que estás cosechando vale más de 100,000 pesos por hectárea. Con 10 hectáreas vas a sacar más de 1,000,000 de pesos». Pedro se quedó callado, tratando de procesar la información. 1,000,000 de pesos era más dinero del que había visto en toda su vida. Era suficiente para construir una casa digna para su familia, para mandar a sus hijos a las mejores escuelas, para comprar maquinaria agrícola, para sembrar el doble el año siguiente. «Don Evaristo», dijo finalmente, «yo le debo 12,000 pesos por las semillas. ¿Quiere que le pague ahora?» «Por supuesto, Pedro, pero también quiero proponerte algo. Con la calidad de producto que tienes, puedo conectarte directamente con los compradores mayoristas de México y Guadalajara. Te van a pagar el triple de lo que te pagarían en el mercado local». «¿De verdad?» «De verdad. Tu maíz es de calidad de exportación. Tus frijoles son perfectos.
Tus calabazas son espectaculares. Tienes una mina de oro en estas tierras. Esa noche Pedro no pudo dormir. Caminaba de un lado para otro en su patio, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba viviendo. No era solo que fuera rico en términos de dinero, era que Dios había respondido sus oraciones de una manera que superaba infinitamente lo que él había pedido. María, para nuestros hijos con los mismos valores de siempre. ¿No te da miedo que el dinero nos cambie? Me daría miedo si fuéramos otra clase de gente, pero nosotros sabemos de dónde viene todo esto. Y sabemos que mañana puede desaparecer si Dios así lo quiere. Eso nos va a mantener humildes. La cosecha completa tomó 2 semanas. Cada día traía nuevas sorpresas, nuevos récords de producción, nueva confirmación de que lo que estaba pasando en las tierras de Pedro no era normal, era sobrenatural. Los compradores mayoristas llegaron de las ciudades con sus camiones grandes para llevarse directamente la producción. Don Evaristo había negociado precios que dejaron a Pedro boquiabierto. 30 pesos por kilo de frijol, 15 pesos por kilo de maíz, 80 pesos por calabaza, 40 pesos por kilo de chile. Cuando terminó de vender toda su cosecha, Pedro tenía en sus manos un cheque por 1.200.000 pesos mexicanos. Era tanto dinero que tuvo que leerlo varias veces para convencerse de que era real. Señor Pedro Castillo López, 1.200.000 pesos, 100 mn. Se sentó sobre un costal vacío en su bodega y se puso a llorar como niño pequeño, no de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que no cabía en su pecho. Dios mío, murmuró entre sollozos, yo solo te pedí un pedacito de tierra para no ser empleado toda mi vida, y tú me diste tierra propia, cosecha abundante, y riqueza que nunca había soñado. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Como si fuera una respuesta a su pregunta, sintió una presencia suave y cálida que lo envolvió como abrazo invisible. No era una voz audible, pero en su corazón escuchó claramente, porque nunca dejaste de creer en mí, aun cuando todo parecía imposible, porque trabajaste con amor lo que no era tuyo, esperando pacientemente lo que sería tuyo, porque guardaste tu corazón limpio en medio de la pobreza. Este es apenas el comienzo, Pedro. Te voy a usar para bendecir a muchas familias. Al día siguiente, Pedro fue al banco de Tuxtepec para depositar su cheque. Nunca había estado en un banco y se sintió intimidado por la elegancia del lugar. Pero cuando presentó su cheque, los empleados lo trataron con el respeto que se le da a los clientes importantes. Señor Castillo, le dijo la gerente, una señora elegante de unos 50 años, es un placer tenerlo como cliente. Con este monto, le conviene abrir una cuenta de ahorros que le genere intereses. Pedro aprendió rápidamente cómo funcionaban los bancos, las cuentas, los intereses. Pero lo que más le impresionó fue darse cuenta de que ahora formaba parte de un mundo que antes le era completamente ajeno, el mundo de las personas con dinero. Sin embargo, Pedro tenía planes muy claros para su nueva riqueza. No se le había subido a la cabeza, ni había perdido la perspectiva de dónde venía y hacia dónde iba. Su primera compra fue un terreno junto a sus cultivos donde construiría una casa digna para su familia. No una mansión extravagante, sino una casa sencilla pero cómoda, con 3 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina integral y un gran patio trasero. Su segunda compra fue un tractor con todos los implementos necesarios para trabajar sus tierras de manera más eficiente. Su tercera compra fue establecer un fondo de 50,000 pesos para ayudar a familias necesitadas del pueblo con emergencias médicas, gastos escolares y situaciones difíciles. Pedro, le dijo don Aurelio, cuando se enteró de sus planes, me da mucho gusto ver que la prosperidad no te cambió el corazón. Don Aurelio, todo lo que tengo viene de Dios a través de usted. ¿Cómo me va a cambiar algo que sé que no es mío? ¿Cómo que no es tuyo? La Escritura dice claramente que eres el propietario. Sí, soy propietario legal, pero soy administrador espiritual. Todo esto lo manejo para Dios, no para mí. Don Aurelio se quedó callado por un momento, admirando la sabiduría de este campesino que había aprendido en la escuela de la pobreza las lecciones más importantes de la vida. Pedro, hay algo que quiero decirte, algo que no te dije cuando te regalé las tierras. ¿Qué es, don Aurelio?
Hace 5 años, cuando todavía iba a misa regularmente, el padre Miguel me dijo algo que no pude sacarme de la cabeza. Me dijo que Dios lo había inspirado a orar por mí, porque yo tenía una decisión importante que tomar. Con respecto a mis tierras, Pedro escuchaba con atención. Me dijo que Dios le había mostrado en sueños a un hombre trabajando mis tierras con amor extraordinario, y que ese hombre sería la respuesta a una oración muy larga. Me dijo que yo debía estar atento para reconocer a ese hombre cuando apareciera. ¿Y usted cree que yo soy ese hombre? Pedro, durante 5 años observé a todos mis trabajadores esperando ver una señal. Pero contigo la señal no era lo que hacías, era cómo lo hacías. Era el amor con que tratabas a las plantas, la paciencia con que esperabas las cosechas, la gratitud con que recibías tu salario, la forma en que educabas a tus hijos. Don Aurelio tenía lágrimas en los ojos. Cuando te regalé las tierras no fue generosidad mía, fue obediencia a Dios. Él me dijo que te las diera, y yo obedecí. Pedro sintió que el corazón se le llenaba de una emoción tan grande que pensó que se le iba a salir del pecho. Don Aurelio, ¿eso quiere decir que Dios había planeado esto desde hace 5 años? A pesar de los años de pobreza. Esa noche, Pedro reunió a su familia para contarles lo que don Aurelio le había revelado. Cuando terminó de contar la historia, todos se quedaron en silencio por varios minutos. Finalmente, el pequeño Jesucito de 8 años preguntó con esa sabiduría que a veces tienen los niños: «Papá, ¿eso quiere decir que cuando nosotros teníamos hambre, Dios ya sabía que íbamos a tener mucha comida?» «Sí, hijo. Dios siempre supo, pero necesitábamos pasar por la pobreza para aprender a valorar la abundancia. Necesitábamos aprender a confiar en Él cuando no teníamos nada, para poder servirle bien cuando tuviéramos mucho». ¿Y ahora qué va a pasar? Pedro abrazó a su hijo menor y miró a toda su familia con ojos llenos de amor y determinación. «Ahora vamos a construir nuestra casa nueva. Vamos a mandar a ustedes a las mejores escuelas. Vamos a sembrar más tierras. Y vamos a usar todo lo que Dios nos da para ayudar a otras familias que están pasando por lo que nosotros pasamos». ¿Como una cadena de milagros?, preguntó Carmen con ojos brillantes. «Exactamente, hija. Como una cadena de milagros que nunca se acaba». 6 meses después de la cosecha milagrosa, el pueblo de San Juan Bautista Tuxtepec había cambiado completamente. La transformación no era solo en la vida de Pedro Castillo, sino en toda la comunidad que había sido tocada por su testimonio de fe y generosidad. La casa nueva de Pedro estaba terminada. Era hermosa pero sencilla, construida con los mejores materiales pero sin ostentación. Tenía las 3 recámaras que había soñado, los 2 baños con agua corriente, la cocina integral donde María cocinaba con alegría y el gran patio trasero donde los niños corrían libres y seguros. Pero lo más hermoso de la casa no eran sus comodidades modernas, sino el letrero de madera que Pedro había mandado tallar y que colgaba en la entrada principal. «Casa Castillo. Todo viene de Dios y todo regresa a Dios». Los niños estaban estudiando en las mejores escuelas de la región. Miguelito, ahora de 15 años, iba a la preparatoria en Tuxtepec y soñaba con estudiar ingeniería agrónoma para modernizar aún más las tierras de su familia. Carmen, de 13 años, destacaba en sus estudios y quería ser maestra para educar a los niños pobres del pueblo. El pequeño Jesucito, de 9 años, aprendía a tocar guitarra y decía que quería ser músico de iglesia. Pero Pedro no se había contentado con mejorar solo su situación familiar. Había usado su nueva posición económica para convertirse en el motor del desarrollo comunitario más importante que el pueblo había visto en décadas. Su primera iniciativa había sido crear la Cooperativa Agrícola San José, donde invitó a todos los pequeños campesinos de la región a unirse para comprar semillas en conjunto, compartir conocimientos técnicos y vender sus cosechas directamente a los mercados mayoristas. «Hermanos», les dijo durante la primera asamblea de la cooperativa, «Dios me bendijo con conocimiento de compradores y precios justos, pero esa bendición no es solo para mí, es para compartirla con todos ustedes». La cooperativa empezó con 12 familias. Al final del primer año ya tenía 45 familias asociadas, todas obteniendo mejores precios para sus cosechas
y mejores condiciones para sus compras. Don Marcelino, el vecino que había sido envidioso, ahora era el tesorero de la cooperativa y uno de los defensores más entusiastas de Pedro. Antes yo pensaba que Pedro tenía suerte. Le decía a todo el que quisiera escuchar. Ahora entiendo que Pedro tiene algo más importante que la suerte. Tiene un corazón generoso. Y los corazones generosos atraen las bendiciones de Dios. La segunda iniciativa de Pedro había sido más ambiciosa: construir una escuela secundaria en el pueblo para que los jóvenes no tuvieran que irse a estudiar lejos de sus familias. Había donado el terreno. Había conseguido los permisos del gobierno. Había contratado a los mejores maestros de la región y había establecido un fondo de becas para que ningún niño se quedara sin estudiar por falta de dinero. Profesor Ramírez le dijo al director de la nueva escuela el día de la inauguración: quiero que esta escuela forme no solo estudiantes inteligentes, sino jóvenes con valores, que aprendan matemáticas y español, pero también que aprendan a ser agradecidos, generosos y trabajadores. La escuela secundaria Esperanza Campesina se había convertido en la mejor de toda la región. Los jóvenes llegaban de pueblos vecinos para estudiar ahí, y muchos de los egresados conseguían becas para seguir estudiando en universidades de prestigio. Pero la iniciativa que más orgullo le daba a Pedro era el Fondo de Emergencias Familiares, que había creado para ayudar a las familias del pueblo en momentos de crisis. Cada mes, Pedro depositaba 10,000 pesos de sus ganancias agrícolas en ese fondo. El dinero se usaba para pagar cirugías urgentes, medicamentos costosos, gastos funerarios de familias pobres y situaciones de emergencia que podían destruir económicamente a una familia trabajadora. Doña Esperanza le dijo a una señora mayor que había llegado a pedirle ayuda para pagar la operación de su nieto: no me está pidiendo limosna, me está dando la oportunidad de ser instrumento de Dios para ayudarla. Pero don Pedro, yo no sé cuándo le voy a poder pagar. Señora, usted no me debe nada a mí. Yo le debo todo a Dios. Cuando su nieto esté bien, usted ayude a alguien más que lo necesite. Así es como funciona el amor de Dios, en círculos que nunca se acaban. El testimonio de Pedro había trascendido los límites del pueblo. Periodistas de periódicos regionales habían llegado para escribir sobre el milagro del campesino de Tuxtepec. Programas de radio habían entrevistado a Pedro para que contara su historia. Incluso una cadena de televisión nacional había hecho un reportaje especial sobre su transformación de empleado pobre a empresario próspero y filántropo comunitario. Pero Pedro se negaba a aceptar el título de empresario o filántropo. Yo sigo siendo campesino, le dijo al reportero de televisión durante la entrevista. Sigo trabajando mi tierra con mis propias manos. Sigo siendo el mismo Pedro de siempre, solo que ahora trabajo tierra propia en lugar de tierra ajena. ¿Pero no se considera usted un ejemplo de superación personal? Me considero un ejemplo de la fidelidad de Dios. Yo no me superé a mí mismo. Dios me levantó cuando yo estaba en lo más bajo. ¿Cuál es su mensaje para otras personas que están pasando por pobreza extrema? Pedro se quedó pensativo por un momento antes de responder. Mi mensaje es que no pierdan la fe, que sigan trabajando con honestidad, que sigan tratando bien a la gente, que sigan confiando en que Dios tiene un plan para sus vidas, aunque ese plan tarde años en revelarse, y si pasan años y su situación no cambia. Hermano, yo estuve 25 años trabajando tierras ajenas antes de que Dios me diera las mías. Durante esos 25 años, mi situación económica no cambió, pero mi carácter sí cambió, mi fe sí cambió, mi capacidad de amar sí cambió, y cuando llegó la bendición material, yo estaba preparado para recibirla, sin que se me subiera a la cabeza. La entrevista se transmitió por televisión nacional y generó miles de cartas de personas de todo México que habían sido inspiradas por la historia de Pedro. Una de esas cartas cambió el rumbo de su vida una vez más. Era de un empresario de Guadalajara llamado Licenciado y Fernando Gutiérrez. Dueño profundamente mi corazón. Soy un hombre que ha tenido éxito en los negocios, pero que he perdido la perspectiva de para qué sirve el éxito.
Me gustaría visitarlo para platicar con usted sobre un proyecto que podría beneficiar a muchas familias campesinas de México. Pedro le respondió, invitándolo a visitarlo en su casa. 2 semanas después, el licenciado Gutiérrez llegó a Tuxtepec en su auto de lujo, pero vestido con ropa sencilla y con la actitud humilde de quien viene a aprender, no a enseñar. Señor Castillo, le dijo después de conocer sus tierras y su casa, usted ha logrado algo que yo he buscado durante años, combinar el éxito material con la satisfacción espiritual. Licenciado, yo creo que la satisfacción espiritual tiene que venir primero. El éxito material es consecuencia, no causa. Exactamente por eso quiero proponerle algo, le explicó su proyecto: crear una red nacional de cooperativas campesinas que conectara directamente a los productores rurales con los supermercados urbanos, eliminando intermediarios y garantizando precios justos para los campesinos y productos frescos de alta calidad para los consumidores. Quiero que usted sea el coordinador general de este proyecto. Usted conoce la realidad del campo, tiene la confianza de los campesinos y tiene la visión empresarial necesaria. Pedro se quedó sorprendido por la propuesta. Licenciado, yo no tengo estudios universitarios ni experiencia en negocios grandes. Señor Castillo, usted tiene algo mejor que estudios universitarios. Tiene sabiduría de vida. Y tiene algo mejor que experiencia en negocios. Tiene un corazón que busca el bien común en lugar de solo el beneficio personal. Pedro pidió tiempo para pensarlo, de ayudar no solo a las familias de nuestro pueblo, sino a familias de todo México. Pero eso significaría viajar mucho, estar fuera de casa con frecuencia. Papá, intervino Carmen, tú nos has enseñado que cuando Dios te da talentos y oportunidades, tienes que usarlos para servir a otros. María, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. Pedro, cuando éramos pobres, soñábamos con tener lo suficiente para vivir dignamente. Ahora que Dios nos ha dado abundancia, creo que nuestro sueño tiene que crecer, tiene que incluir a más gente. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy capaz de manejar algo tan grande? Si fracasas, dijo María tomándolo de las manos, fracasas intentando hacer el bien. Y eso es mejor que tener éxito haciendo solo lo fácil. Pedro aceptó la propuesta del licenciado Gutiérrez. Un año después, la Red Nacional de Cooperativas Campesinas ya operaba en 12 estados de México. Más de 1000 familias campesinas habían mejorado sus ingresos vendiendo directamente a los supermercados. Cada mañana, sin importar en qué ciudad estuviera, se levantaba temprano para orar y agradecer a Dios por un día más de oportunidades de servir. Cada noche, antes de dormir, llamaba por teléfono a su familia para saber cómo habían pasado el día y para rezar juntos a la distancia. Y cada domingo, sin excepción, regresaba a su pueblo para ir a misa en la iglesia donde había rezado durante los años más difíciles de su vida. Padre Miguel, le dijo al sacerdote después de una de esas misas dominicales, a veces no puedo creer todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Pedro, hijo, le respondió el anciano sacerdote, Dios ha hecho en tu vida exactamente lo que prometió hacer. Ha levantado al humilde y ha puesto en sus manos el poder de bendecir a otros. ¿Y usted cree que todo esto va a durar? Pedro, las riquezas materiales van y vienen, pero lo que tú has construido es diferente. Has construido una red de amor que conecta familias en toda la República. Has enseñado a cientos de campesinos que ellos también pueden salir adelante. Has demostrado que el éxito verdadero se mide no por lo que acumulas, sino por lo que compartes. Eso no se va a acabar nunca, porque está fundado en el amor de Dios. 5 años después de aquella mañana, cuando don Aurelio le había ofrecido las 10 hectáreas, Pedro Castillo se había convertido en una de las figuras más respetadas del sector agrícola mexicano. Su historia se contaba en escuelas rurales como ejemplo de perseverancia. Su método de cooperativas se había replicado en otros países de América Latina. Pero para él, el verdadero éxito se medía en cosas más sencillas, en la sonrisa de un campesino que recibía un precio justo por su cosecha, en la carta de agradecimiento de una madre que había podido mandar a su hijo a la universidad gracias a los ingresos mejorados de la cooperativa,
en el testimonio de fe de familias que habían visto la mano de Dios obrando a través de la generosidad humana. Una tarde de diciembre, exactamente 5 años después de aquel día que cambió su vida, Pedro estaba parado en medio de sus tierras originales, viendo cómo sus empleados preparaban la tierra para una nueva siembra. Sus cultivos seguían siendo extraordinarios año tras año, como si la tierra misma hubiera sido bendecida de manera permanente. Pero ahora tenía 50 hectáreas en producción y empleaba a más de 100 familias de la región. María se acercó para acompañarlo en su contemplación vespertina. ¿En qué piensas?, le preguntó. Pienso en lo que me dijo mi abuela cuando era niño. Mijito, Dios nunca llega temprano, pero nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. ¿Y crees que ya llegó a tiempo en tu vida? Pedro sonrió con esa sonrisa, que seguía siendo tan humilde como cuando era empleado pobre. No, María, creo que todavía no llega. Creo que todo esto que hemos vivido es apenas la preparación para algo más grande que Dios tiene planeado. ¿Más grande? ¿Qué puede ser más grande que lo que ya tienes? Pedro señaló hacia el horizonte, donde el sol se estaba ocultando detrás de las montañas, pintando el cielo de colores dorados y rosados. No lo sé, María, pero sé que el mismo Dios que me sacó de un jacal de lámina para convertirme en dueño de y las flores que María había sembrado en su nuevo jardín, era el mismo viento que había sentido años atrás cuando dormía en su jacal de lámina, pero ahora tenía un mensaje diferente. Ya no le susurraba promesas de cosas por venir, le susurraba confirmaciones de propósitos cumplidos y nuevos propósitos por cumplir. Al día siguiente, Pedro recibió una llamada que confirmaría lo que había presentido la noche anterior. Era del presidente de la Confederación Nacional Campesina, invitándolo a ser el representante oficial de los pequeños productores agrícolas ante el gobierno federal. Señor Castillo, le dijo la voz autoritaria al teléfono, su trabajo con las cooperativas ha llamado la atención del más alto nivel. El presidente de la República quiere conocerlo personalmente para ofrecerle un puesto en el gabinete agrícola. Pedro se quedó callado por unos segundos, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Señor, respondió finalmente, yo soy un campesino de Oaxaca. No sé nada de política ni de gobiernos. Precisamente por eso lo necesitamos, señor Castillo. Necesitamos a alguien que entienda la realidad del campo desde adentro, no desde un escritorio en la Ciudad de México. Pedro pidió una semana para pensarlo. Durante esos 7 días oró, consultó con su familia, buscó consejo del Padre Miguel y reflexionó sobre cuál sería la voluntad de Dios en esta nueva encrucijada de su vida. La respuesta llegó de manera inesperada. Su hijo Miguelito, ahora de 17 años y estudiante destacado de ingeniería agrónoma, fue quien le ayudó a ver con claridad. «Papá», le dijo una tarde, mientras caminaban por los cultivos que habían sido el inicio de todo, «¿te acuerdas lo que me dijiste cuando era niño? Que Dios nos da talentos para usarlos en servicio de otros». «Me acuerdo. Pues ahora tienes el talento de entender tanto a los campesinos como a los empresarios. Tienes la experiencia de haber sido pobre y también próspero. Tienes la sabiduría que se aprende solo sufriendo y la humildad que se mantiene solo sirviendo. ¿Y tú crees que debo aceptar? Creo que debes preguntarte, ¿cuántos campesinos más podrías ayudar desde una posición así?» Pedro sonrió viendo la sabiduría de su hijo adolescente. «¿Y cuándo te volviste tan sabio?» «Desde que tengo un papá que me enseña con el ejemplo que la sabiduría no viene de los libros, sino de caminar con Dios». Pedro aceptó el puesto. Se convirtió en subsecretario de Desarrollo Rural, el cargo más alto que jamás había ocupado un campesino sin estudios universitarios en la historia de México. Su primer día en la oficina gubernamental de la Ciudad de México fue surrealista. Llegó vestido con su mejor traje, pero llevando en la mano una bolsita de tierra de sus cultivos de Oaxaca. «¿Para qué es esa tierra?», le preguntó su nueva secretaria. «Para no olvidar nunca de dónde vengo», respondió Pedro mientras ponía la bolsita sobre su escritorio elegante. «Y para recordar siempre a quién sirvo». Durante sus 3 años como subsecretario, Pedro revolucionó las políticas agrícolas de México. Implementó el modelo de cooperativas a nivel nacional.
Creó programas de microcréditos para pequeños productores. Estableció sistemas de comercialización directa que eliminaron intermediarios abusivos. Pero su logro más importante no se midió en estadísticas ni en informes gubernamentales. Se midió en las cartas que recibía semanalmente de campesinos de todo el país, contándole cómo sus políticas habían cambiado sus vidas. Señor subsecretario, le escribía a un campesino de Chiapas, antes de sus programas, yo vendía mi maíz a 5 pesos el kilo y apenas me alcanzaba para sobrevivir. Ahora, con la cooperativa que nos ayudó a formar, vendemos a 12 pesos el kilo y mis hijos están estudiando la preparatoria. Don Pedro, le escribí a una campesina de Michoacán, mi esposo murió y yo me quedé sola con 4 hijos pequeños. Gracias a los microcréditos que usted creó, pude comprar 2 vacas lecheras y ahora tengo mi propio negocio de quesos. Dios lo bendiga siempre. Al final de su periodo de servicio, Pedro regresó a Oaxaca convertido en un ejemplo vivo. Había multiplicado sus tierras, sostenía a cientos de familias y sus cooperativas inspiraban a toda América Latina. Sin embargo, eligió volver a lo esencial, trabajar la tierra, servir a su gente y agradecer a Dios cada mañana. En el aniversario de aquel primer milagro, frente a la misma parcela donde todo comenzó, Pedro habló con humildad. Yo pensaba que el milagro era dejar de ser pobre, pero el verdadero milagro fue aprender que Dios no bendice a uno para guardarlo, sino para convertirlo en bendición para otros. Esa noche, al orar junto al río, entendió con certeza que la riqueza verdadera no estaba en las hectáreas ni en los reconocimientos, sino en haber sido fiel al propósito de Dios. Y Pedro Castillo, campesino sencillo, había sembrado algo más grande que maíz o frijol. Había sembrado esperanza. Dale like si crees que Dios tiene planes extraordinarios para tu vida, sin importar cuán imposibles parezcan tus circunstancias actuales. Comparte esta historia para que llegue a alguien que necesita recordar que los milagros siguen sucediendo cuando mantenemos la fe sin condiciones. Suscríbete para más testimonios que te recordarán que el mismo Dios que bendijo a Pedro Castillo quiere bendecir tu vida de maneras que ni siquiera has soñado, porque a veces los milagros más grandes comienzan con las oraciones más sencillas de los corazones más humildes. Años de matrimonio. Pero ahora su oración tenía un sabor diferente. No oraban pidiendo milagros, oraban agradeciendo milagros y pidiendo sabiduría para administrarlos bien. Señor Jesús, oró Pedro con la voz quebrada por la emoción. Hace 5 años, yo era un campesino pobre que soñaba con tener un pedacito de tierra propia. Hoy soy administrador de bendiciones que ni siquiera había soñado. Gracias por confiar en mí. Gracias por usarme para bendecir a otros. Y gracias por demostrarme una vez más que para ti no hay nada imposible. Si hay más trabajo que quieres que haga, aquí estoy. Si hay más familias que quieres que ayude,